La semana pasada estaba haciendo una línea de distinción para poder distinguir esta virtud tan linda, tan buena que es ser positivo, que es ser entusiasta, que es tener optimismo. Estábamos haciendo una distinción entre el optimismo y la fe. El optimismo es una virtud maravillosa, cuánto bien nos hace, pero la fe tiene trascendencia eterna. La fe es un regalo que viene de Dios, así que aún el que no es optimista puede tener fe si le cree a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y Hebreos capítulo 6, versículo 17 en adelante, vamos a leer así, no leo lo anterior y me veo obligado a dar una mayor explicación por razón de tiempo, voy a quedarme allí. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Gloria a Dios. ¿Dónde está fundada tu fe? ¿Dónde está firmada tu confianza? Hay una palabra que se utiliza en muchos ámbitos con un muy excelente sentido, que es la palabra resiliencia, que es la capacidad de sobreponerse a la situación, de sobreponerse al golpe, la capacidad de superar el dolor, la capacidad de levantarse después de la caída, resiliencia. Y un día me puse a observar cuál es la fuente de resiliencia. ¿En dónde se fundamenta la resiliencia de uno y de otro? El hecho de que utilicemos este término para referirnos a los aspectos espirituales, no le estamos quitando mérito a lo espiritual. Pero esa capacidad de sobreponerse al golpe, al dolor, a la situación, a levantarse de la caída, esa capacidad se potencia gloriosamente cuando tu fe está fundada en Cristo Jesús. Y hoy vamos a tomar la cena del Señor. Vamos a estar recordando el sacrificio de Cristo, el derramamiento de su sangre, la entrega de su cuerpo, el precio pagado por Él. Y lo que el escritor de Hebreos utiliza aquí es una figura que los hebreos entendían muy bien, porque en la antigüedad el tabernáculo, que estaba dividido todo un atrio alrededor, donde podían entrar aún las visitas, pero no podían entrar en el lugar santo y muchísimo menos en el lugar santísimo. En el lugar santísimo solamente el sumo sacerdote entraba con el precio, con la sangre de los sacrificios que se habían hecho en el altar del sacrificio. Y era tan fuerte el símbolo, lo que significaba el lugar santísimo, que no podía entrar allí sin el precio de la redención, que era la sangre derramada en el altar del sacrificio. Y esto es lo que dice el pasaje que leímos, donde Jesús entró detrás del velo, a donde nadie podía entrar. Él no entró con sangre de corderos, Él no entró con sangre de animales, Él entró con su propia sangre, y no en el santuario terrenal, en el tabernáculo, en el lugar simbólico. Él entró a la misma presencia de Dios el Padre, con el precio pagado para hacerte libre, para hacerte sano, para restaurarte. El precio está pagado, está presentado delante del Padre, y allí se fundamenta nuestra fe. Mi fe está fundamentada en el logro del Señor Jesucristo, en la victoria de Cristo. Por esto que la fe supera todo tipo de otra expectativa, porque nuestra fe está fundamentada en el logro del Señor Jesucristo. Amén. Y esa convicción opera justamente en nuestra interioridad. Hoy quiero hablarte de la solvencia de la interioridad. Una interioridad que tiene la capacidad de hacerle frente a los problemas. Cuando te llega la factura de la luz y no tenés con qué pagarla,
ya te estás imaginando que te quedas al oscuro. Pero si cuando llega la factura de la luz, tenés el recurso con qué pagarla, es distinta la situación, ¿verdad? Cuando llega la aflicción, nuestro recurso es el logro del Señor Jesucristo. Por esto, tu interioridad, tu alma, tu espíritu, tu corazón, tu mente, tiene que entender que tu solvencia está en lo que Jesús ha provisto. Amén. Y quiero explicar un poquito más este término, interioridad. Me sorprendió días atrás porque estaba buscando las predicaciones, los videos nuestros, y encontré otras personas hablando de interioridad y explicando exactamente, y me encantó escuchar. Algunos de ellos obviamente estaban tratando de no darle una imagen religiosa al mensaje, pero no pudieron explicar la interioridad sin la presencia de Dios viviendo adentro nuestro. Y uno de ellos llegó a decir, no hay interioridad sin la presencia de Dios viviendo en el alma. Y dije, gloria a Dios, este debe ser mi hermano en Cristo. Hablando de lo mismo, Dios está moviendo a sus ministros en distintos lugares del mundo para hablar de esta realidad. Pero cuando hablamos de interioridad, ¿por qué no decir la vida interior, si es lo que más conocemos? Es que no nos estamos refiriendo al espacio, nos estamos refiriendo a la acción de lo que sucede ahí adentro. A ver si se entiende esto. Dentro en el comedor de tu casa. Una cosa es que digamos el comedor de tu casa como el espacio. Otra cosa es que hablemos de todo lo que pasa dentro del comedor de la casa. Y va a mencionar otros lugares de la casa, pero me voy a meter en compromiso. Vamos a quedarnos con el comedor. Vamos a llevarlo más práctico a la cocina. Una cosa es hablar de la cocina de la casa y otra cosa es hablar de todo lo que pasa en la cocina de la casa. Ahí es donde pelas las papas, ahí es donde la cebolla te hace llorar, ahí es donde los platos hay que lavarlos, ahí es donde la comida se cocina, ahí es donde se siente ese rico. Mejor no hablar demasiado de comida porque les va a dar hambre. Pero ahí es donde se produce toda una acción, todo un movimiento. Por eso no mencionamos lo interior, sino hablamos de la interioridad. Es lo que se desarrolla ahí adentro. Y cuando hablamos de ahí adentro, de la interioridad, es mucho más que el pecho. Es todo nuestro ser. Es todo, absolutamente todo. Nos referimos al espacio, el espacio interior donde hay una permanente acción del alma, el corazón, la mente, el espíritu. Y mirá vos cuánto coincide eso con el primer mandamiento. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todas tus fuerzas. ¡Qué mención directa a la interioridad! Lo cierto es que decíamos en mensajes anteriores a este, que probablemente es lo que más desconocemos. El ser humano investiga y trabaja en conocer el mundo exterior, y oceanólogos trabajan arduamente en conocer la grandeza y las riquezas que hay en el mar, y creo que el ser humano conoce más de lo que hay en el mundo que lo rodea que el universo que tiene por dentro. Pero quiero detenerme en este aspecto, aquí por favor, porque me entusiasmo, muevo el púlpito y gracias hermano, gracias. Nos vamos entendiendo, hermanos. Miren declaraciones en las Escrituras como esta. Yo sé en quién he creído. Eso probablemente no lo dijo quien lo declaró en un momento de felicidad rodeado de los hermanos en un culto lleno de alegría. Uno de los que dijo, yo sé que mi Redentor vive, es justamente aquel hombre tan reconocido por las aflicciones que vivió, ese hombre de la antigüedad llamado Job. En medio de toda la angustia que vivía, aún con dolor en su cuerpo, desde su interioridad sale esta declaración de fe. Yo sé que mi Redentor vive. Mire, tremenda expresión. Planta allí le marcó la línea, le marcó la cancha al combate que se da en torno a nosotros para que no se meta adentro. Bueno, solvencia significa respaldo, recurso, fortaleza. Eso que
que en algunos ámbitos se entiende que las fortalezas generan oportunidades. Claro, la palabra fortalezas en los creyentes está así como muy sintonizado al combate que tenemos contra las fortalezas del maligno. Y claro, son un problema las fortalezas del maligno cuando no se encuentran con las fortalezas adentro nuestro. Cuando nosotros tenemos la fortaleza del Señor, las fortalezas del maligno están en pérdida. Así que yo no quiero hablarte de las fortalezas de afuera, quiero hablarte de la fortaleza que se desarrolla adentro tuyo por la presencia de Cristo ahí en tu interioridad, la presencia del Espíritu. A ver, hago una pregunta aquí, casi tomando examen al predicador, no tanto a la gente. ¿Cuántos han estado escuchando las enseñanzas anteriores a esta? Esta es la número 5. La han estado escuchando en los videos, en directo, han vuelto a escucharla de nuevo. Yo entiendo que no es lo que normalmente hablamos o no hemos hablado en nuestro diálogo común, entonces puede estar llamándonos la atención unas cuantas cosas y hasta algunos hermanos pueden estar asustados diciendo ¿dónde se ha metido el pastor? Qué raro esto de que somos un universo, que adentro nuestro hay como las constelaciones, las estrellas. Algún día vamos a hablar de todo eso, porque algo que nos cuesta entender que el ser humano es más grande por dentro que por fuera. ¿Y qué tan grande es por dentro? ¿Qué tan grande? Es tan grande que cabe la presencia de Dios, la potencialidad de la gloria de Dios. Dios nos hizo capaces de ser receptáculos, receptores de su gloria, de su presencia. Así que no tuvo que ser pequeñito. Pequeñito es el lugar que las personas le damos a Dios, pero el lugar que le pertenece a Dios no es pequeño, es la totalidad de nuestra interioridad. ¿Nos vamos entendiendo en esto? Así la vida no nos gana ventaja cuando vamos entendiendo que esa fortaleza que tenemos en el Señor, ese recurso logrado por Cristo, ese respaldo que tenemos del cielo, es lo que nos da la oportunidad de vencer, de permanecer sólidos en la fe, creciendo y alcanzando los propósitos de Dios en nuestra vida. ¿Por qué hablar de estas cosas? Es que una interioridad debilitada nos hace prisioneros de la exterioridad. Parece que todo lo que nos rodea es mejor. Nunca olvidemos que esa fue la trampa que la serpiente utilizó con Eva. Estaba todo bien, pero vino a sembrarle la duda con que Dios les dijo que no pueden comer de este árbol, que ustedes no pueden comer, y Eva la tenía clara porque le supo responder bien, pero la serpiente siguió insistiendo y Eva comenzó a mirar lo que tenía alrededor y a codiciar lo que tenía alrededor y se olvidó lo que tenía adentro. Se olvidó que Dios le había creado y le había dado el soplo de vida. Dios puso su espíritu, su presencia adentro, y porque empezó a mirar a su alrededor, se olvidó lo que tenía adentro. Qué parecido con la realidad. Prisioneros de la exterioridad, del consumismo, del miedo. Tan estimulado ahora el pánico, tan estimulado, que los problemas existen. Pero como dijimos, un barco no se hunde por el agua que lo rodea, sino por la que se mete adentro. Que el virus anda por la tierra y anda matando, ninguna duda. El tema es que no se meta adentro. Y una de las puertas que puede encontrar es el miedo. Así que hoy quiero estimularte para que tengas una interioridad tan fuerte que lo rechaces antes de que se acerque. Amén. Que lo rechaces antes de que se acerque. Que no lo estés llamando con el temor, sino que le digas: Cristo te venció en la cruz y yo te rechazo en el nombre de Jesús. Dígalo conmigo, dígalo conmigo. Cristo te venció y yo te rechazo en el nombre de Jesús. Te resisto. Yo sé que andás por ahí, pero no te quiero acá. Amén. Gloria a Dios. Quiero fortalecer tu interioridad para que no seas víctima de la exterioridad. Porque por los ojos, por los oídos, de tantas maneras, lo que hay alrededor nos impacta y se mete adentro nuestro.
¿dónde está el secreto de tus fuerzas? ¿Qué responderías si alguien te pregunta, ¿dónde está? Qué bueno que puedas tener esa respuesta para vos mismo. Mi fortaleza es Cristo. Yo estoy plantado sobre la roca. Mi destino es la eternidad con el Señor. Mi destino es en gloria, por eso camino en gloria. Amén. Gloria a Dios. Decilo, mi destino es su gloria, por esto camino en gloria. Alabado sea Jesús. Y esa gloria es la que Dios puso dentro tuyo por su Espíritu. Entre las cosas que nos suceden desconociendo nuestra interioridad, desconocemos las capacidades, los talentos, la habilidad, la potencialidad que Dios le dio, en gran parte la desconocemos, y como desconocemos lo natural de lo que Dios nos dio, de la misma manera desconocemos lo espiritual de lo que Dios nos dio. Él puso su presencia, su palabra, su espíritu en nosotros. Recuerdan, semanas atrás estábamos hablando, ¿dónde estuvo el secreto de aquellas generaciones que atravesaron 400 años de esclavitud en Egipto y no perdieron su convicción? Aguardaban el día de la salida y lo aguardaban con tanta convicción que guardaron los huesos de José porque dijeron algún día vamos a salir de este lugar. 400 años en dura esclavitud, en maltrato, cualquiera hubiera perdido la esperanza. ¿Dónde estuvo el secreto que no la perdieron? ¿Y dónde estuvo el fracaso de los otros en el desierto, que habiendo visto todos los milagros, todo el respaldo divino, teniendo todos los días la nube, todos los días el fuego, tomando el agua que salía de la peña y comiendo del maná, no duraron ni 40 años, estando libres? ¿Dónde estuvo el fracaso de unos y dónde estuvo el éxito de los otros? Aquellos atravesaron la historia en una convicción de interioridad y los otros se abrazaron a la exterioridad. Por esto quiero animarte, a ti que estás acá presente escuchando este mensaje y a quien lo escuche por el medio que sea. Por favor, no estés poniendo tus ojos en la exterioridad, sino descubrí que el Señor está viviendo dentro tuyo. Hay personas que están esperando el nuevo avivamiento, el nuevo derramamiento y le están haciendo la indiferencia a lo que el Espíritu de Dios está haciendo ahora en estos días y delante nuestro. Delante porque no le damos lugar adentro. Pero cuando le das lugar adentro tuyo, se oye su voz. Recibí su fuerza. Hay cántico en tu corazón. Hay paz en tu alma. Porque el Espíritu de Dios quiere operar en tu interioridad. ¿Dónde está el riesgo de los creyentes en el día de hoy? Que seguimos esperando manifestaciones externas. ¿Y querés que te diga? Las manifestaciones externas van a venir por el resultado de su manifestación adentro. Porque es el poder de Dios operando en los creyentes, es el poder de Dios manifestado en los creyentes que va a producir todo eso que va a verse y que sinceramente mi corazón muchas veces se humilla delante del Señor pidiendo perdón por tantas manifestaciones del poder de Dios delante nuestro y con gente conocidísima y como que no lo hemos tomado en cuenta. Días atrás estaba hablando con algunos hermanos y trayendo a la memoria esas cosas. El socorro del Señor, la presencia de seres angelicales, su voz hablando a nuestros corazones. Descubrir que Dios pone palabra aquí en los ministros, en los siervos del Señor, y descubrís que la misma palabra la estuvo poniendo en otras personas en distintos lugares del mundo. Demasiada coincidencia, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a entender que el Espíritu de Dios está obrando en todos lados? ¿Dónde opera? En personas que le dejan actuar dentro. Y de pronto, esa oración que sentiste de hacer, no te frenes, no esperes un programa de oración. Alza tu voz orando allí. Esa expresión de respeto, de cariño hacia otras personas, no estés esperando que algún líder te empuje para hacerlo. ¿Por qué no? En tantos WhatsApp y mensajitos que mandamos, ¿por qué no enviar ese mensaje que el Señor te está inspirando a dar? Dale curso a esa interioridad
que está fortalecida por la presencia del Señor. Porque la exterioridad es sumamente hostil. Estás sintiendo ahora el resultado de una exterioridad hostil. Movés la mano así y parece que el frío se corta con la mano. Bueno, estos días hemos estado trabajando aquí y lo hemos sentido en vivo y en directo. Cuando alguien te abre alguna puerta y la correntada pasa por acá adentro, te traspasa el frío. ¿Cómo no ser influidos y gobernados por lo externo? ¿Cómo? Por favor, que lo que está dentro no ingrese a nosotros de ninguna manera. Estos días estamos trabajando intensamente, pese a que no logramos que sea tan visible, porque va paso a paso. Ya sabíamos qué es lo que pasa aquí adentro, por más que sale el sol afuera y hace calor, acá adentro hace mucho frío. Así que venimos abrigados. En cualquier momento les predico hasta con la gorra puesta, hermano. Emponchado. Frío, mucho frío. Entonces me vine acorazado para trabajar con la suficiente temperatura en el cuerpo. Y obvio, la intensidad de lo que estamos haciendo, por momento uno transpira. Me saqué uno de los abrigos y el frío que andaba dando vuelta me atrapó. Y sentí que me empecé a congelar. Me abrigué de vuelta y terminé el día. Llegué a mi casa sintiéndome mal, congelado. Me metí debajo de la ducha caliente, parecía que era agua hirviendo, hasta que logré igualar la temperatura y después me disfruté la ducha. Y me saqué el frío. Me lo saqué al frío. ¡Qué lindo! ¿Sabes qué estamos haciendo esta mañana? Esta palabra es como esa ducha calentita para que te saques el frío del alma. Para que te saques el frío de lo que esa exterioridad hostil fue golpeándote con temores, con malas noticias, con dificultades, con cosas que entristecen el espíritu, el alma. Quiere el Señor que estas palabras y este mensaje sea como esa ducha calentita que te saca el frío y te renuevas las fuerzas. Amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Aleluya. El mismo apóstol Pablo decía del combate con la exterioridad, de afuera conflictos y de adentro temores. Cuando la exterioridad logra traspasarnos y logra meterse en el escenario de nuestra interioridad, porque esto fue algo que hemos afirmado mucho, tu interioridad no es un espacio quieto, estático, es un escenario. Compararlo con un escenario donde hay actores, distintos actores. Compararlo con una orquesta, donde hay una variedad de instrumentos. Y todos esos instrumentos componen una melodía, hacen una armonía. Puede ser que todos los instrumentos que estén sonando dentro de nuestra interioridad estén dando una melodía, una armonía que no sea tan armónica. Entonces, tenemos que descubrir que nuestro espacio interior es un universo donde se mueven tantas cosas y tenemos que prestarle atención y tomar el dominio de la cuestión. ¿Esto adentro mío? No, en ninguna manera. Pensamientos que vienen como dardos del diablo, sentimientos que vienen como dardos de las tinieblas, aprender a sacarlo afuera, no dar lugar dentro nuestro, porque van a venir y van a venir. Hace poquito hablando aquí con los hermanos, justamente Pablo estaba recordando un dicho que hemos escuchado muchas veces y yo hoy se lo quiero explicar un poquito más. Eso de que no podés evitar que los pájaros revoloteen sobre tu cabeza, pero podés evitar que hagan nido en tu cabeza. Yo no recuerdo con exactitud cómo se llama el pájaro, pero eso ocurre en Australia. En los días que estuvimos en Sydney, en Australia, lo vimos más de una vez. Al principio nos dimos unos sustos tremendos, porque no sabes en qué momento y de qué árbol, pero vienen derecho a la cabeza. No sé qué vienen a buscar. No sé qué vienen a buscar. Porque vienen a la cabeza, tengas mucho cabello o no lo tengas, vienen a la cabeza.
No sé qué vienen a buscar ahí. Pero al principio nos asustamos, después ya andábamos prevenidos, donde sentíamos que se movían las ramas de un árbol, ya estábamos listos para atajarnos. Y los lugareños se reían, la gente de ahí de Australia, porque ellos ya están acostumbrados, lo esquivan y chao, y listo. Nosotros nos llevamos cada susto. Bueno, así de esa manera aparecen pensamientos, sentimientos. Tu interioridad se compone de tantas cosas que todavía no logramos dominar, ¿verdad? El corazón, el alma, la mente, el espíritu. Es un escenario. Y allí hay actores funcionando. Y Pablo sabía decirlo, todo lo que pasa afuera me impacta. Pablo decía, ¿quién se enferma y yo no me enfermo? Está como diciendo, a mí me duele el dolor ajeno. Y ahí en tus mensajes, no sé cuántos participan en grupos de oración, en grupos de hermanos que están permanentemente llegando la información, quién se enfermó, a quién internaron, a quién lo intubaron, quién falleció, permanentemente. Y si no tenés solvencia, fortaleza en tu interioridad, ya te das por vencido antes de tiempo. Entonces quisiera en esta mañana cargar de fuerza tu interioridad, llenarte de fuerzas, amén, para que tengas una interioridad con solvencia, que puede plantarse ante la situación, y no estoy hablando de ego ni de autosuficiencia. Una interioridad solvente no tiene que ver con la autosuficiencia o con el ego, tiene que ver con la dependencia del Todopoderoso. Y quiero decirte que el Todopoderoso jamás te abandonó, amén. No te abandonó, está contigo, está dentro de ti, te ha redimido, te ha perdonado, puso en ti su Espíritu Santo. Gloria al Señor, gloria a Dios, aleluya. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Mi seguridad viene de que adentro mío vive el Señor. Gloria a Jesús. Amén. Bendito su nombre. Filipenses 4:13 no tiene que ser un refrán. Tiene que ser una experiencia permanente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Lo decimos juntos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en el poder de sus fuerzas. Amén. Gloria a Dios. Aún el frío. Creo que está bueno que les cuente. En mis primeros pasos de convertido me involucré en, la predicación del Evangelio, en acompañar a los hermanos que iban a predicar a distintos lugares. Y un hermano me llevó, fuimos a hoy se dice asentamiento irregular, en mis tiempos se decía Villa Miseria. Pobreza por todos lados, una casita precaria hecha de cartones. Había llovido mucho, así que había mucha humedad en el piso, en parte había barro. Y allí estaba una hermana con sus dos chiquitos, uno de ellos a UPA, y el hermano predicando, y vieron que cuando los predicadores se entusiasman. Y no había sillas, así que yo estaba parado en un lugar, y el frío me corrió desde los pies y me empecé a congelar, a surgirme dolores en todo el estómago. Empecé a endurecerme de frío y tenía miedo de caerme ahí delante de ellos. Así que le pedí al Señor que me asista, que me guarde. Estábamos hablando de fe, estábamos predicando de la ayuda del Señor, de la presencia del Señor. Tuve que practicarlo. Y le empecé a pedir al Señor que me ayude porque sinceramente no daba más. Y no tenía la edad de ahora, tenía solo 16 años. ¿Y sabe qué? El hermano seguía predicando y yo por dentro seguía orando. No sabía si orar para que la termine de una vez o para que el derramamiento del Espíritu se haga manifiesto. Y aquella hermana con su bebé a UPA
recibiendo esa palabra, esa predicación como el alimento por el que tanto había clamado y había rogado, y recibiendo la palabra, pero en un instante yo me di cuenta que mis pies estaban hirviendo y todo el frío se había ido de mi cuerpo. Yo experimenté la asistencia del Cristo en el cual todo lo puedo porque Él me fortalece. Es una de las experiencias que tengo grabadas de mi adolescencia, de mis primeros pasos en la juventud. Tuve que pedir el socorro del Señor porque me estaba literalmente congelando, ni sentía ya los dedos de los pies. Pero Él me asistió. Así que, ¿qué te estoy diciendo esta mañana? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aún contra el frío, aún contra el COVID. Varias personas en estos días me dijeron, pastor, quédese quieto, usted mire que está peligrando. Digo, si me quedo quieto me encierro y muero. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y te quiero animar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como aquel que declaró, yo sé que mi Redentor vive. Decirlo, yo sé que Cristo me fortalece. Amén. Y tu ayuda va a venir desde adentro haciendo frente a los demás. El Señor te va a asistir desde adentro. Tenemos que superar aquella herencia que traemos de un Dios lejano, distante, al que parece medio sordo y hay que gritarle para que responda, y perder nuestra sordera cuando Él nos habla y descubrir que Él nos habla aquí adentro. Que Él nos habla aquí adentro. Amén. Así que quiero animarte a que tengas una interioridad solvente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuestra solvencia, hermanos queridos, no viene del yo que me pongo sobre todo. No viene de las técnicas de resiliencia. No viene de tener, buen ánimo, un poco de optimismo. Viene de que mi Señor pagó el precio de mi redención. Mi Señor me abrió el cielo. Mi Señor me dio su Espíritu. Él entró a la misma presencia del Padre con su sangre derramada, no la de corderos, ni de machos cabríos, ni de animales presentados en un sacrificio de holocausto, sino su vida misma presentada en la cruz delante del Padre para nuestra redención. Quiero decirte, mi hermano, si este es el principal punto de tu fortaleza, tus pecados te han sido perdonados en Cristo Jesús. No importa qué tan hondo hayas estado en la maldad y en el pecado, la gracia poderosa del Señor viniendo desde el cielo te ha hecho libre y te ha perdonado, te ha dado vida eterna. Está adentro tuyo la salvación. Comienza a vivirla con todas las fuerzas. Esto es una interioridad solvente, la que se planta en esa convicción de que Jesús entró a la misma presencia de Dios el Padre llevando el precio para nuestra redención. El pasaje que leíamos recién en el libro de Hebreos. La seguridad que nos asiste en Cristo, esa seguridad nos asiste en el presente. Y quiero que me prestes atención a esto que voy a decir. Estoy concluyendo el mensaje y ya nos vamos a meter a la Santa Cena en un minuto más. La seguridad que tengo en Cristo me asiste en el presente. Cuando se me congelaron los pies ahí, en la tierra mojada, yo pedí su socorro. He visto el socorro del Señor en tantos momentos. Y yo sé que Él está conmigo y me guarda. La seguridad que tengo en Cristo me asiste en el presente. La seguridad que tenés en Cristo te asiste en el presente. Así que quiero que la apliques en modo personal. Decilo, la seguridad que tengo en Cristo me asiste en el presente. Esto hace a una interioridad solvente que tiene recursos para enfrentar. Y también voy a decirte, la seguridad en Cristo me asiste eternamente. Gloria a Dios, la seguridad en Cristo me asiste eternamente. Me asiste en un presente pasajero donde los días pasan a una velocidad increíble, que ya hemos pasado la mitad del año. Increíble. Nuestros días presentes pasan a una velocidad tan increíble. Y en esa velocidad del tiempo, la fortaleza en Cristo me asiste, pero también me asiste eternamente.
Gloria a Dios. Yo sé que estoy tentado de decirles algo que lo van a ver como una nota oscura, triste, apabullante para muchos. No le tengo miedo al COVID. ¿Lo ignora, pastor? No, no lo ignoro. Es más, fue inventado para destruir. ¿Y usted es intocable? No, no soy intocable. Pero si el COVID me saca de esta tierra, le habré ganado para siempre, porque voy ante la gloria de mi Señor. ¿Amén? Solo que quiero ponerme de acuerdo con ustedes. Si el pastor Eduardo no está, ¿quién sigue con todo lo demás? ¿Quién? ¿Con quién puedo contar? ¿Con quién puedo contar? Mira el problema que se le arma al COVID. Si saca uno, mira cuántos. Mira cuántos, mira cuántos, mira cuántos, mira cuántos. Me imagino que no estás levantando la mano por miedo a que te vayas primero. ¿Cierto? Por edad me correspondería a mí en algunos casos. Pero estoy seguro, si yo no estuviera más sobre esta tierra, y los que tienen memoria recordarán que esto prediqué el 1 de marzo del año pasado. Si por alguna causa este siervo de Dios no pudiera estar conduciendo la obra, mire cuántos obreros y líderes tiene el Señor. ¿Se detendrá la obra? De ninguna manera. De ninguna manera. El grano de trigo cae en tierra y muere y lleva mucho fruto, se multiplica para la gloria del Señor. ¡Amén! Pero no se asuste, me van a tener que aguantar por mucho tiempo más todavía. Me van a tener que aguantar. Me van a tener que aguantar cuando les predico, me van a tener que aguantar cuando trabajamos, me van a tener que aguantar. Me van a tener que aguantar cuando los desafío. Porque vamos a hacerle frente a muchas cosas más. Queremos ver el propósito de Dios cumplido en nosotros. ¿Sabe que mi fortaleza, mi paz, no viene de la autosolvencia, de una resiliencia natural? Viene de la provisión divina.